Hay un libro que la está rompiendo, ¿eh? Ya hoy estuve viendo en el ranking de Cúspide, está vendiendo muchísimo. Es un libro muy candente. Hace mucho que no salía un libro periodístico a la palestra con todo. Y este es un libro periodístico de un periodista, de uno de los grandes periodistas argentinos, un periodista que está obsesionado con la política, de verdad. Yo no lo puedo seguir a veces en su pasión política, porque la pasión política de este periodista es total, continua y total, ¿eh? Y yo de vez en cuando, viste, salgo hacia Conrad, hacia otros, hacia la literatura, bueno, hacia otros mundos, pero este está totalmente concentrado en la política, percibiendo cosas muy importantes. Fue sacudido por el fenómeno Milei, no lo esperaba, se lo llevó por delante el fenómeno Milei. A partir de ese momento se convirtió en una obsesión entenderlo, y bueno, el resultado de esa obsesión es un libro tremendamente ágil y profundo, que es muy difícil combinar esas dos cosas, por alguien que mira con sorpresa, y que tiene experiencia política además, y bueno, un libro que estuve leyendo muy apasionadamente en estos días y que vamos a presentar dentro de poco. Se llama Milei, una historia del presente, y su autor es un tal Ernesto Tenenbaum. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué hace Gonzalo? ¿Cuánto hace que no venías a Radio Mitre? Vos sabés que estoy muy emocionado, pero de verdad, recién le dejaba un mensaje a Guido Valeri, que fue, sí, bueno, siempre productor muy está importante. En España, sí. Que está en España, que yo lo quiero mucho, sí. Y le decía, no sabés lo que estoy sintiendo mientras voy caminando hacia Radio Mitre, porque sí, más allá del camino que cada cual toma, quien pasó por acá sabe lo que es pasar por acá. Sí. Es decir, es una marca que te queda de por vida, y que de repente uno... como que, viste esos recuerdos que guardás en un cajón, y el día que volvés a Mitre decís, la pucha, te empiezan todos los recuerdos. Mira, yo aprendí a hacer asado gracias a Radio Mitre, porque acá en la esquina está la carnicería del Vasco, que es un tipo que no solamente me vende una carne vara, sino que me enseñó cómo hacer, y creo que hago muy buenos asados gracias a él. Y nunca dejé de comprarla. Vengo a la esquina y trato de no pasar porque me conmueve pasar por acá. Es como un templo de un lugar donde además fueron años, fueron los años de la pelea del periodismo contra Cristina, y Cristina contra el periodismo, y con todas esas agresiones que todos vivíamos en esa época, que nos obligaron a todos a pensar muy fuerte y a ser muy inteligentes. Y era todos los días salir y saber que salías en 678 y te mataban. Entonces las charlas con Porta y con Guido y con todo el equipo de cómo ir manejando esa situación tan desafiante. Uh-huh. Escribiría un libro sobre lo que fueron esos años en este micrófono. Y entonces después cualquiera que somos no sé, que nos formamos acá, o que parte de nuestra formación es acá, sentís que hay una casa de la que fuiste, que no deja de ser tu casa, pero que como es algo cuestión laboral, comercial, no volvés a tu casa. Entonces supuesto, es como raro, y de repente llegás, y fueron de haber sido 8 o 9 años, que fueron muy intensos. Muy intensos. Cambiaron mi vida profesional en términos de lo que yo sentía que quería hacer. Cambiaron, todo eso, y nada. Entonces vos decís, ¿cuánto hace que no ve? Entonces venía recién con el doctor Amor, que era productor del programa en aquel momento, y Manuel, claro, sí. Y Manuel me llevaba le digo, pero ¿cómo no es abajo? No, lo cambiaron porque compraron no sé qué, y fíjate los estudios. Y después otra cosa que sentís, lo que trabajamos claro, en radio. Antes hacíamos con la Nata en la planta baja, y con Longobardi en un momento en planta baja, ¿no? Y con mirada a la calle encima, ¿no? Claro. Pero ahora estamos en un estudio en el tercer piso. Sí. Y lo otro que pasa es que vos ves, yo en realidad empecé transmitiendo desde el segundo piso, donde ahí está FM 100. Claro. Manuel me contaba que cuando se muda a la planta baja, FM 100 ocupa ese lugar, entonces cuando vuelven arriba, compran la parte de arriba del edificio, y es esto. Todo eso para mí es muy conmocionante, y nada, uno tiene una gratitud enorme por Bueno, bienvenido, Ernesto. Me divirtió muchísimo el libro, me divirtió y me
me puso los pelos de punta y me hizo pensar. Contame cómo fue la génesis de este Bueno, libro. la génesis empieza el 13 de agosto, el día que él gana las primarias. Milei gana las primarias y yo quedo muy perplejo por dos razones. Primero porque me sentía mal como profesional de no haber entendido el proceso que había en la Argentina y haber seguido mirando como si fuera como si fuera algo estereotipado. A ver, ¿qué es lo que uno mira siempre? Mira el gobierno, en ese momento un gobierno peronista que se desangraba obscenamente en una interna ridícula en medio de una situación muy deteriorada del país. Veías cómo se preparaba Juntos por el Cambio para tomar el poder. Veías una pandemia, veías, no sé, como siempre, la economía, qué pasa con la economía, cómo la están manejando, y después las noticias del día. Y al costado había uno que gritaba, que yo lo estaba mirando, sobre todo lo estaba mirando no porque él iba creciendo, que ya me interesaba eso, sino porque uno de mis hijos, el menor, me decía: papá, mis amigos están todos hablando de Milei. Y me mostraba los videos de Milei, etcétera, algo que supongo que nos pasó en alguna medida o de una manera u otra a todos. Entonces yo miraba todo eso y ese día me di cuenta que Milei iba a ser presidente y que yo no lo había visto. Y entonces había una recriminación contra mí mismo como profesional que dice: no podés ser tan estereotipado, tan poco creativo, que cuando como que subestimás una alternativa porque vos no la conocés. Eso es lo primero que sentí. Dije: pero puta, laburé mal, no conté algo que tenía que contar. Y lo segundo que me pasó es que estaba perplejo con la sociedad, porque yo era de los que estaba orgulloso de que la Argentina tenía muchos problemas, pero no tenía ni siquiera una Marine Le Pen creciendo, o sea, no tenía un Trump, no tenía un Bolsonaro. Eso que, más allá de cualquier discusión del término, geográficamente podría decir: bueno, esto es la derecha, Macri, Piñera, la calle Pou, esto es la derecha, la centro izquierda es Boric, no sé, ponele entre comillas aquí, Lula, y después está la extrema derecha. Bueno, en la Argentina eso no existía. Alguien que esté con Vox, con Bolsonaro, etcétera. Y entonces ese día mi sensación era: ¿qué votaron? ¿Qué votó la gente que me rodea? Entonces hay como una perplejidad respecto a mi relación con la sociedad en la que vivo. Y entonces dije: a ver, los periodistas tenemos una forma de procesar eso, que es contarlo. Y entonces empecé yo tenía un contacto por otro libro y le dije a la gente del Planeta: vamos a cambiar, yo quiero hacer esto. Y entonces me empecé a zambullir en el fenómeno Milei, que tiene una cantidad de material que está muy, muy fácil de acceder y es de una riqueza increíble. Y entonces empieza cientos de horas de video. Entonces lo ves a Milei hablando de sus padres, lo ves a Milei hablando del sexo, lo ves a Milei hablando de sus perros, lo ves a Milei hablando de economía, lo ves a Milei recomendando libros. Lo ves a Milei bailando con Daniela de canal en canal, lo ves a Milei humillando mujeres, lo ves a Milei transformándose en un agitador callejero fenomenal, como creo que no tuvo la democracia argentina, un tipo con un megáfono frente a 20 tipos empezando a recorrer las calles. Lo ves a Milei disfrazado de superhéroe, un día se pone un traje de superhéroe amarillo y negro, agarra un tridente y dice: yo soy el general ANCAP. Y vengo Primero era el capitán, pero después se subió a general, sí, ANCAP. Y vengo a liberar al mundo de los comunistas y los colectivistas, esos hijos de puta, bueno, el estilo Milei. Y después lo ves a Milei transformándose en un político de una habilidad sorprendente para el tiempo que le dedicó al tema. Uh-huh. Entonces se me va armando una historia que en algún momento veo que hay una novela detrás. Aunque sea la realidad, tiene algo muy, muy de historia de ficción. Es decir, un hombre, por eso una fuerte, pero a mí me da la palabra desclasado, me parece que era bastante como un marginal que lograba insertarse un poco en la sociedad, pero no demasiado y sin demasiado éxito. O sea, un economista con algunos aspectos brillantes, pero que no hizo un doctorado, no llegó a un posgrado, a terminar. No tiene papers como tiene Sturzenegger o como tiene su amigo Demian Reival, que seguramente se rodea de ellos porque los otros sí lo tienen. No hizo una empresa, no hizo una consultora, no publicó un libro que llamara la atención. Y alguien que estaba buscando su lugar, y un día va a un programa de televisión, un programa de Fantino, mide, a partir de ahí mide, y 7 años después no solo es un presidente, es una referencia política internacional. Claro, es muy interesante cuando contás el tema del rating, ¿no? Si muchas veces dicen, qué sé yo, se dice en este momento, ¿no? Hay muchos periodistas mileístas, que de verdad hay algunos periodistas que son mileístas, pero hay una cosa fundamental, que es: si Milei da rating,
va a haber periodistas que lo van a seguir por el rating, no porque después se autoconvence por ahí de cosas, ¿no? Mientras pero que el rating manda en determinados periodistas, sobre todo televisivos, porque el rating, nosotros en la radio nos lo dan una vez por mes, no nos damos cuenta de minuto a minuto, de si yo te traigo acá, no sé si cayó el rating, subió el rating, ni nada, pero el rating construyó el mileísmo mediático, digamos, sí, ¿no? Es muy impresionante eso. ¿Sabes qué me sorprende a mí del rating de Milei? Porque como lo que veía y lo que pasó, es que uno está acostumbrado a las figuritas del momento. Sí. Entonces, ponele, hubo una época, en la época del campo, que era De Angelis. De Angelis medía. Entonces todos los productores se peleaban por De Angelis, porque vos decís, bueno, me resuelve el problema de medir. Claro, eso desde el kirchnerismo era, miren cómo lo llevan la corporación para darle voz. No, querían ganar el rating, y por lo tanto, teniendo el rating, tenían los avisos. No sé, por ahora, no los avisos oficiales, los avisos que tenés y tenés mucho rating, ¿no? En este momento, por ejemplo, es difícil para la política, incluso eso, incluso para los militantes o para los tuiteros les resulta difícil entender esta dinámica. Hay figuras que traspasan la pantalla. Ahora, por ejemplo, la cantidad de visualizaciones de streaming. Uno aprende, sabe que vos invitás a alguien y vos ya sabés quiénes son los 10, 12 personajes que de repente pican alto. Por ejemplo, Maslatón, vos lo entrevistás, lo ponés en streaming y siempre hay 100.000 personas que quieren verlo. Vos decís, ¿por qué? Bueno, pasa. Hay momentos que pasa. ¿Por qué alguien como Milei fue eso? Uno podría especular, pero lo que tenía de particular Milei era que, bueno, De Angelis en un momento se acaba, entonces dejan de invitarlo y cada tanto dicen, che, ¿a quién ponemos? Bueno, ¿te acuerdas de Angelis? Dale, tráelo porque siempre algo suma y es interesante, pero no es el tipo que resuelve el problema. Milei es el tipo que resolvía ese problema, pero no un día, no un mes, no 3 meses. Hoy, 8 años después, el tipo sigue midiendo. Vos ves que cuando Milei sube en el Peluca Milei un video y tiene 600.000 visitas. O sea, por ejemplo, Cristina, cuando apareció hace poco en un streaming de Gelatina, que también es una persona, pero claro, Cristina no sale nunca. Entonces, ese día tiene 900.000. Pero es ese día. Quiero ver si pasa, con nadie pasó lo que pasó con Milei, que se sostiene, y se sostiene, y se sostiene, y se sostiene, y él fue aprendiendo mucho de cómo hacer eso, ¿no? Ahora, vos al comienzo del libro esbozás ya una hipótesis sobre el porqué del atractivo constante de Milei. Citás el caso de un periodista ficticio, que nobleza obliga, estuve a punto de confundir con uno real, Howard Beale, que es un personaje de la película Network, que empieza a medir Network, mucho. Poder que mata se llama. Era Poder una película de Sidney Lumet, creo, ¿no? Con William Holden, sí. William Holden y ¿cómo se llama? Yo estuve a punto de usar eso en una columna una vez y no lo usé. ¿Cómo se llama? La actriz era Faye Dunaway, tan linda que estaba en esa película. Es una gran película. En esa y en Chinatown. Pero, ¿cuál es el paralelo que vos ves entre periodista ficticio y Milei? La historia es así. Hay una película de 1975 donde un periodista, un presentador de noticias de larga trayectoria, que se le conocía como el señor de las noticias, le avisa, ya que había quedado viudo, era alcohólico, ya no medía, entonces le avisan que lo rajan. Se lo avisa su mejor amigo, que era el director de noticias, una noche con mucho alcohol. Al día siguiente aparece en el canal de televisión y dice, miren, me echan. O sea, en 2 semanas termina mi show por bajo rating. Mi vida ya no tiene sentido, así que el próximo martes me voy a pegar un tiro acá mismo al aire. Nadie lo estaba escuchando porque ya nadie lo escuchaba. En el control estaban ahí jodiendo hasta que uno dice atrás, che, ¿escucharon lo que dijo? Pero claro, lo dijo y empieza a rebotar en los medios. Entonces agarra el canal y dice, bueno, ya estás afuera, no volvés. Y él dice, dame una vez más para despedirme, no sé si. Y entonces pide, sí, bueno, pero no hagas nada raro. Dijo, no hago nada raro. Aparece y no cumple y dice, quiero decir, y empieza a hablar como un profeta. Dice, yo no creo nada, todo esto es una mentira, siempre fue una mentira y me cansé, mi matrimonio fue una mentira, toda la sociedad, Dios es una mentira. Bueno, lo sacan del aire y lo rajan. Pero claro, Faye Dunaway, que era la ejecutiva, mira los audios de ese discurso y los ratings de ese discurso y dice, che, está explotando. Y la repercusión que tienen los medios dice, che, estamos con una campaña que ni con $100 millones. Entonces empieza a discutirle a los ejecutivos, dejémoslo. Yo lo veía como un articulador de todas nuestras broncas, lo veía como una especie de mesías, de profeta, dice. Y entonces lo ponen.
y lo ponen y ya le dan un estudio. Y cada vez es una película impresionante. Sidney Lumet, ¿no? Es una película. Tienen que verla. Se encuentra muy fácil. Sí. Y entonces él empieza a crecer y a crecer y a crecer y él se empieza a crecer un profeta de verdad. Sí. Y sus amigos se empiezan a preocupar, etcétera, etcétera. Y hay una escena que es de escena más fuerte, que es le pide a la gente, yo no sé qué hacer con la crisis económica, no sé qué hacer con la inseguridad, con los rusos, con los chinos, no sé qué hacer con todo eso. Sé que primero nos tenemos que enojar. Salgan a la ventana y griten. No me banco más esto, no aguanto más esto. Y su mejor amigo, el que lo quería proteger y el que estaba preocupado porque veía que iba al final, lo estaba viendo por televisión con su hija al lado, triste porque decía, sigue camino hacia la locura. Y en un momento ve que la hija se para, abre la ventana, escucha a todos gritar y ella misma empieza a gritar, estoy cansada, no me aguanto más. Y ese es el comienzo del libro. Y al final del capítulo dice, esto no pasó, esto es una ficción, esto es una película así, así, así. Este libro cuenta una historia parecida, pero mucho más interesante, porque el protagonista empezó enojado en televisión y terminó siendo presidente y una referencia política mundial. Y yo creo que Milei es el articulador de muchas broncas. Puedo enumerarlas de memoria, pero la bronca por la situación económica, la bronca por la obscena interna entre Alberto y Cristina. Yo creo que la gente encerrada viéndolos pelearse no podía sino decir, che, ¿qué están haciendo? Estamos en el peor momento de nuestra vida y estos tipos se están peleando, ¿por qué cosa? La bronca contra la foto de Olivos y contra el vacunatorio VIP, la bronca contra la pandemia en sí, que ahí no es culpa de nadie, contra la cuarentena, los jóvenes, la bronca contra... Y después la bronca también, en algunos sectores, contra un discurso progresista que se iba transformando en dominante y que en su rigidez se pasaba a 4 pueblos. Es decir, ya no se podía hacer chistes, ya no se podía discutir algunas cosas, ya no se podía pensar algunas cosas, y quizá para nosotros, o para muchos de nosotros, eso te permitía, discutías, che, pará, en lo esencial esto está bien, pero no te pases 3 pueblos, pues yo quiero discutir algunas cosas. No canceles a alguien por una conducta que tuvo cuando estas cosas no se discutían. No, nosotros discutíamos eso. Ahora, había mucha otra gente que discutía el todo. Dices, no, a mí no es que no me gusta que se pasen 3 pueblos, no me gusta el feminismo, no me gusta que seamos respetuosos con las minorías sexuales. Y él gritaba contra todo eso. Además, en un momento él lo aprendió, lo entendió y entendió que ahí estaba su nicho, y nada, y cada vez le respondía más gente. Parecía esa película o esa obra de teatro, no sé si se acuerdan, El diluvio que viene, que tenía esa canción, Un hombre solo, solo el comienzo, para que algo se empiece a concretar, y había había de repente 3, y de repente 8, y de repente 54, y de repente 2 millones. Hay un momento que vos ves en el 2021, cuando él está en la campaña para ser diputado, graban unos avisos con todos los candidatos. Y sobre el final les sobraba una hora de estudio, entonces él les dice que canten la canción A gastar, a gastar, a gastar. Y él aparece en el medio de la escena dirigiendo una especie de coro de 80 personas que les dan la letra y la cantan. Y después lo viralizan eso. Y yo veía esa escena y decía, pero este tipo que solo tenía a su perro y a su hermana, que en ese momento era repostera, tarotista, que jugaba por un carrito de supermercado en el programa de Guido Casca, y él no tenía nada más que eso, de repente tenía 80 tipos alrededor cantando lo que él quería. ¿Cómo fue eso? Y te sorprende porque abstraigámonos un momento de nuestra opinión, porque el libro hace cualquiera sabe mi opinión sobre el gobierno y sobre Milei y sobre sus valores, que es muy crítica, pero el libro no tiene nada que ver con eso. El libro busca contar ese proceso y tratar de entenderlo. Primero tratar de entenderlo yo y tal vez ayudar a entender a alguien que está escuchando, que lo lee, ¿no? Estamos hablando con Ernesto Tenenbaum, Milei, una historia del presente. Y a vos lo que te sorprende en el libro es cómo alguien pudo haber aprendido tan rápido, porque cualquiera podría haber dicho, este tipo es un amateur y cuando llegue va a ser un desastre, digamos, ¿no? Cuando te agarrar los fierros de verdad va a ser un desastre, ¿no? Y de repente vos te sorprendés con que esto no es así. No, y es que es muy sorprendente. Milei empieza a ser un político. Primero, hay 9 presidentes desde que empezó la democracia, o sea, son los 9 mejores, son los 9 que llegaron más lejos. Aún el peor de todos, que para mí fue de la Rúa. Es alguien que llegó donde todos los demás quieren llegar, es muy difícil llegar hasta ahí. Requiere, viste, una perseverancia. De la Rúa perdió 20 veces, ganó, estaba pensando Menem, lo mismo, estuvo preso, hay una historia. Él no tuvo esa historia, él de la nada. Entonces uno pensaba que no iba a llegar, que el amateurismo, no sé, él llega
no totalmente coherente, pero casi coherente al final de una campaña extenuante, cuando a Patricia ya no se le entendía lo que decía. O sea, tenía como una... ¿Viste eso que decía? Bueno, pero tiene ese problema psiquiátrico. Bueno, pero él, aún teniéndolo, lo supera, y Patricia queda como confundida al final de la campaña, como un boxeador groggy. Y después, cuando él asume, yo podría hacer un pequeño balance de cosas positivas y cosas que me gustan y cosas que no. Pero hay cosas que logra que te sorprenden. Por ejemplo, el control de la calle. Él logra el control de la calle sin matar a nadie. O sea, hay un gesto de autoridad que por el mero gesto de autoridad logra un efecto que es muy contundente y muy positivo para la sociedad. Bueno, que haya orden en la calle no es una pavada, que vos sepas que vas por un lado y llegás por el lado que tenés que llegar. No, para la gente no es una pavada. Pero claro que no. Después tiene otra virtud que es raro cómo negocia, porque cuando se plantea el problema con el Parlamento por las leyes bases, él hace cosas horribles, que la imagen con síndrome de Down, que lo pone a no sé qué político, como mirá cómo lo están meando en La Nación Más, se pone agresivo, Moisés rompe las tablas de la ley, parece una cosa terminante, qué sé yo, y después empieza una negociación mucho más sofisticada, donde él cede 2/3 de la ley base para quedarse con el núcleo que le interesa, que es la atracción de inversiones, y logra un éxito que yo creo que una ley así no se le aprobó ni a Menem. Entonces empezás a preguntarte, che, ¿este tipo de dónde sabe todo esto? Y después hay otra cosa que me parece que es inteligente, que es la manera en que, a ver, yo tengo grandes dudas sobre el plan económico, no es que yo sea economista, escucho a los economistas que saben, aún a los que piensan más parecido a él, y son un 95% que te dice, guarda, con tanto dogmatismo esto choca. Es decir, nosotros estamos en una experiencia que tiene que ver con la única idea que Milei por ahora no está dispuesto a ceder. Toda la demás ya la cedió. Pero hay una que no, que es, si yo no emito nada, pero nada de nada de nada, tarde o temprano la inflación baja, en el medio habrá 1000 costos, habrá muertos, heridos, fábricas que cierran, despedidos, pero eso termina con la inflación, y cuando yo le saque a la sociedad el ladrillo que tiene sobre encima, que es esa inflación, la economía empieza a crecer y todos vamos a ser felices. Esa experiencia que estamos viviendo en tiempo real, la mayoría te dicen no es suficientemente abarcativa, no termina bien, no estás viendo la cantidad de dólares, etcétera. Pero en medio de esa búsqueda, que yo creo que en el momento que él vea que no funciona bien, va a repensar si ese dogma funciona, como ha repensado todos los dogmas que parecía que tenía. Pero en el medio está atacando la inflación, está buscando una vuelta, y eso se ve. Entonces vos lo ves como ciudadano, lo ves como una pelea contra lo que más te molesta. Los gobiernos anteriores no daban esa pelea, y entonces al no dar esa pelea, vos decías, no entiendo lo que está haciendo. Uh-huh. Podrá estar haciendo mal, pero está haciendo... Entonces empieza a haber un tipo que ya hoy vos no dudás de que llegue al final de su mandato, y vos cuando asume decís, ¿cuánto durará este chabón? Entonces, sí, cae en marzo, cae en abril, decían. Hay algo de sorpresa en todo eso. Y bueno, yo creo que el libro va relatando eso y muchas otras cosas que vamos a seguir hablando ahora. Estamos hablando con Ernesto Tenenbaum, estamos presentando Milei, una historia del presente. Vamos al Mitre Informa primero y volvemos, dale. Pensándolo. Bueno, estamos presentando aquí a un libro de Ernesto Tenenbaum, se llama Milei, una historia del presente. Y Ernesto, el libro también habla, además de que muestra parte por parte cómo se construyó el fenómeno Milei, que es fascinante, es ágil, es divertido y a la vez es profundo, es un libro que tiene todo eso junto. También hablas de muchos acompañantes terapéuticos, entre comillas, de Milei, es decir, gente que ha estado alrededor de él, que está alrededor, que tienen un gran poder, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué encajan con él esas piezas? No, a mí me parece que hay un personaje, es una obviedad esto a esta altura, que es central en la vida de Milei, que es Karina. Karina Milei, cuando él cuenta, porque todo lo que cuenta el libro no hay nada que sea que me lo contó alguien, no, todo está basado en cosas que Milei haya dicho. La historia de Milei podría ser ordenado como yo lo puedo ordenar, la historia de Milei contada por Milei, a veces explícitamente y a veces en los sitios libertarios. Vos entrás, por ejemplo, en el sitio de YouTube, el Peluca Milei, y ahí está toda la historia en video, solo tenés que editarla. Entonces en ese contexto aparece, él cuenta, por ejemplo, las palizas que le daba el padre. Y lo cuenta, la forma que lo cuenta es casi igual cada vez. Dice, no eran palizas normales, era un hombre de 1,91 m contra un chico de 11 años. Eran palizas terribles, era como si alguien de 5 metros viniera ahora y me agarraría patadas a mí.
Era como una especie de gigantón que se abalanzaba sobre un nene de 11 años y lo molía a palos. En todo ese periplo, entonces cuando le preguntan, sobre todo en algunos programas más de variedades, más de interés general, qué sé yo, por ejemplo, hay un programa de cable donde lo entrevista Guillermo Andino, con la mujer en la casa, otro programa que lo entrevista a Nicole Neumann, otro programa en que lo entrevista Lagunda, y siempre van por lo personal, y son muy interesantes esos reportajes, porque él se ofrece muy generosamente. Era la época en que él buscaba aire, y sabía que eso funcionaba y daba minutos de aire. Entonces, en todo ese contexto decía, en un momento Nicole Neumann le pregunta, ¿y tu mamá? Y dice, no, los padres tienen un contrato prenupcial, previos a los hijos, y ella lo respetó. Entonces Nicole Neumann le dice, pero hay algunas madres que no respetan eso, que no toleran que el padre le pegue a los hijos. En ese caso se van de la casa. Bueno, mi mamá no, por eso yo no voy a tener hijos, porque creo que puede salir muy mal esa experiencia, dice Milei. A tal punto, dice, porque yo no creo que lo que me hicieron a mí fue adrede, simplemente salió mal, y entonces es una experiencia que tiene mucho riesgo. La persona que lo cubría él, el refugio de él todo el tiempo, era su hermana, que es su hermana menor, que eso es muy curioso, porque él no se refugiaba en alguien más fuerte que él, sino en una mujer menor que él. Y después, cuando él iba a jugar al fútbol, ella era la hermanita que lo acompañaba siempre y era la mascota del equipo. Y después, en cada momento, por ejemplo, cuando él empieza, desde que empieza su carrera hacia la fama en 2016 hasta el 2020, que es la pandemia, y ahí se reconcilia con los padres, en ese recorrido la relación entre él lo que tenía era ella. Tenía a ella y a Conan. Y a, si querés, Diego Giacomini, que ya se empezaba a pelear. En el 2019, Diego Giacomini, el economista que escribió 5 libros con él, empieza a despegarse de Milei. O sea, era un hombre bastante solo, pero ¿cuál es su punto de contacto con el mundo afectivo? Su hermana, siempre su hermana. Que era una mujer que también es sorprendente, porque era una mujer que lo que uno puede ver es que era tarotista. Ahí la escena de ella yendo a competir al programa de Guido Casca por un carrito de supermercado muestra a una mujer muy normal, muy de barrio, que su sueño es aparecer en televisión con ese programa, porque eso, los que van a esos programas tienen primero ganas de estar en televisión, y de repente ganarse un carrito de supermercado que no le cambia la vida. Estaban los padres en ese show también. Bueno, 6 años después de ese programa es la mujer más poderosa del país. Todo es una cosa muy, muy fuerte ahí. Hay algo, a mí me da la impresión que Milei se sintió muchas veces rechazado, que tal vez no lo fue, pero que los lugares donde iban no colmaban las expectativas de reconocimiento que él tenía. O sea, había un contraste entre el reconocimiento que él quería y el que le daban, que le generaba mucho enojo. Creo que, por ejemplo, la pelea con López Murphy, que llega al punto en que ni siquiera le es capaz como presidente de mandarle un pésame el día que muera su hija, se origina en todo un mundo liberal donde él pertenecía, pero él creía que tenía que pertenecer como el líder de ese lugar o como un tipo muy reconocido, y era reconocido como uno más o como alguien incluso de jerarquía inferior. Entonces él se enoja con López Murphy, se enoja con Kachanowski, se enoja con un montón de gente, y después lo mismo con los economistas. Su bronca con Cavallo, Melconian, Broda, tiene que ver con todo. Rodríguez. Claro, sí. Rodríguez tiene que ver con toda esa etapa donde ellos eran más que él. Y lo veían como alguien que quería crecer, que por ahí era brillante. ¿Viste? Broda dijo, era un hombre, yo lo recuerdo como un hombre brillante, que era capaz de entender 5 papers en una noche, y me mostraba cosas que yo no veía, pero con una dificultad muy fuerte de aplicar sus ideas en la realidad, cosa que hoy pareciera que no tiene, y con una dificultad para insertarse en equipos. Se peleaba con todo el mundo. De la consultora de Broda se va porque estaba peleado con la hija, que era la que conducía los equipos de la consultora. Y entonces en todo esto, Karina y Conan son fundamentales. La historia con Conan también es una historia que es fuerte. Es una historia fuerte porque él también habla mucho. Él lo echa en el 2004 del estudio de Broda. Va a Córdoba a presentar un artículo que había publicado en la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, una universidad estatal. Y estaba en el hotel y conoce a alguien que era criador de se me está escapando la raza del perro, bueno, de la raza pastor inglés, creo que es algo así, mastín inglés. Entonces él le dice, quiero conocer dónde están los perros, y casi digo los chicos, y va a un lugar donde un cachorrito se le pega, y él dice, ahí nació el amor. Y entonces él dice, y se lo trae y cuenta, y yo de ese momento dije, es todo para Conan. Yo no tenía plata,
Pero ¿qué hice? Dije, calculé cuánto tiempo más o menos podía tardar en conseguir trabajo, cuánta plata tenía, y dije, bueno, todo es para Conan, y lo que sobra, para que todo el nivel de vida de Conan no se toca nada, ni la comida, ni los paseos, ni nada, y bueno, me queda tanto. Bueno, me da para comer pizza. Entonces yo comía pizza, almorzaba pizza, merendaba y cenaba pizza, y llegué a pesar 120 kilos por Conan. Yo he hablado de casualidad, viste que él vivía en esas torres que hay en Gallo, creo que Rocamora, ahí cerquita del shopping del Abasto. Hay 4 torres en medio de una manzana grande que es verde, y son torres muy altas. Y he hablado con alguien que vivía ahí, que me dijo, yo lo vi cuando estaba moribundo el perro, que estaba muy enfermo, 100 kilos, y él lo alzaba, es decir, él tenía amor de verdad por ese perro. Y después cuenta anécdotas, por ejemplo, cuenta la relación cómo eso interfería en relación con mujeres. Por ejemplo, dice, una vez había una señorita, y Conan en 2 patas medía 1,80 m y pesaba 100 kilos, y andaba por la calle, y se ve que estaban en la cama, y Conan miraba de al lado, y la señorita se cohibió. Entonces él le pidió a Conan, dice, Conan entiende todo, que se fuera de la pieza, y él cerró. Y como yo hago sexo tántrico, dijo, eso tardó mucho. Y se ve que el perro se enojó, por eso cuando abrí la puerta estaba todo, había hecho pis por todos lados, y me tuve que poner con una secadora. Todo eso lo cuenta por televisión él. O sea, vos volvés a esos años donde él cuenta todo, y te aparece su mirada del matrimonio, que es una mirada muy peyorativa, la describe en términos económicos. Dice, explica, dice, bueno, hay una ley que es la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Cómo se explica? Vos estás muerto de sed en el desierto. Alguien te alcanza una cantimplora, le pagás cualquier cosa por la cantimplora. En la segunda le pagas un poco menos. En la tercera, bueno, cuando ya no tenés sed, te traen un tarro de agua grande, bueno, lo almacenás porque si volvés a tener sed. Y ya el segundo tarro no pagas nada. Bueno, ese es el matrimonio. Café todos los días te aburre. Si le agregás una media luna, se valorizan las dos cosas. Y entonces por eso, y además el matrimonio es una institución reguladora, y yo estoy en contra de las regulaciones, y además las mujeres son todas dirigistas, se te meten en el celular, o por lo menos la que me tocaron a mí. Todo eso argumenta en aquel momento sobre el matrimonio. O sea, es un material riquísimo para ver. Es muy interesante. Lo interesante de esto que vos estás contando es que es una visión muy adolescente del matrimonio, porque se fija solamente en el enamoramiento inicial. Eso es lo que tiene rendimientos decrecientes. Ahora, si vos considerás el matrimonio como un proyecto de familia, donde de lo que se trata, por ejemplo, es de criar hijos juntos, ahí aplicaría otra cosa. Es decir, está retratando una sensibilidad muy adolescente. Yo le agregaría algunas cosas del matrimonio, porque a mí me parece que también esa pasión sube y baja. No siempre es decreciente. También. Y tal vez eso podría ayudar a entender la economía. Pero y después hay otras cosas. Ahora, disculpame, Ernesto, hay otros personajes que lo han seguido, como Caputo, el Caputo joven, quiero decir, el mago del Kremlin, como le dice Pani. El Gordodán, todos los personajes estos que están construyendo una red impresionante. ¿Cuándo se le acercan estos? Bueno, yo hoy decía qué cosas me sorprenden para bien de Milei. Viste que decía, bueno, tiene una estrategia frente a la inflación, controla la calle, es un líder que negocia, muy pragmático, empezó a entender de política, etcétera. Hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es la relación entre Milei y la democracia. Una de las cosas que el libro recorre mucho son los libros que Milei recomendó y los libros que Milei dijo que odiaba. Y a Milei, las veces que le preguntaron por la democracia, nunca dijo que quería la democracia, algo que la mayoría de nuestros oyentes dirían muy naturalmente. ¿Vos crees en la democracia? Y sí, poner en duda eso es como muy raro de una persona. Milei nunca dijo que quería la democracia. Hay un reportaje bárbaro de Luciana Geuna, donde él empieza a hablar de la teoría de Arrow y que nada, si hay 3 zorros y una gallina y votan a quién se comen esa noche, está claro que va a ser 3-1 y se van a comer la gallina. O sea, la democracia no es un sistema que funcione. Y él ha recomendado enfáticamente muchas veces, no tanto como a Rothbard o a Mises o a Hayek, pero muchas veces a un pensador alemán que se llama Hans Hoppe. Y Hans Hoppe tiene 2 textos que te juro que te impactan, que te muestran por dónde anda, recovecos de la mente de Milei que son preocupantes. Un libro que se llama La democracia, ese Dios fallido.
Ese libro explica por qué las democracias que se instauraron a final del después de la Primera Guerra Mundial, llevaron al mundo a pervertirse. Básicamente dice, son líderes que necesitan ser ratificados cada 2-3 años o cada 4 años, y entonces son demagogos, entonces se gasta la plata, no piensan en el futuro, a diferencia de los monarcas que, como se quedan para siempre, piensan en el futuro. Y después de eso surge la depravación, la drogadicción, el divorcio, la destrucción de la familia, empieza a girar hacia otro lado. El último capítulo es cómo se hace para destruir la democracia y cómo hay que hacer publicidad y propaganda para destruir la democracia. O sea, no es algo tangencial, es doctrinario. Uh-huh. Y cuando Milei recomienda ese libro, a ese autor y especialmente ese libro, está diciendo algo que él puede abandonar como todo lo que hace por razones pragmáticas, pero está en un lugar de su mente que eso es una convicción. Hay otro texto de Hans Hoppe que es aún más fuerte para quienes somos demócratas o liberales, que se llama algo libertario de verdad o algo así. Y ese texto es una defensa enfática del supremacismo racial. Dice, a ver, ¿quiénes fueron los que más le dieron a la humanidad en términos de inventos, de desarrollos? Los blancos heterosexuales y varones blancos heterosexuales. Y resulta que ahora empieza un montón de gente a cuestionar su lugar, planteando que hay leyes de inmigración, que hay que favorecer a quienes no son blancos, varones heterosexuales. Resulta que hay leyes que favorecen a los negros, que favorecen a las mujeres. Pero esta gente fue la que dio... A ver, ¿quién inventó las vacunas? ¿Quién inventó la tecnología? Los blancos heterosexuales varones. En lugar de potenciar a ellos, los estamos castigando con regulaciones al revés. Hay que dejar que ellos hagan, hay que mimarlos, hay que tratar de enseñar a los alumnos que reproduzcan las familias que tienen, que los admiren, porque entonces hay como le cambiás blanco, varón, heterosexual por ario y da lo mismo, solo que ahora no se puede hacer. Y eso recomienda Milei. Entonces hay en eso, entonces vos ves un costado de Milei. Sí, y hay otros ideólogos, digamos, que se referencian en Milei, que han sido despectivos de la democracia en términos generales, ¿no? Ha habido pinochetistas eufóricos, ¿no? Por la economía. La economía fascista de mercado, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? Economía, sí, algo así. Bueno, mira, es muy curioso porque esta semana, que me parece que es un hecho muy interesante y que a mucha gente le va a sorprender lo que vamos a decir. Esta semana ocurrió un episodio con una atleta, una boxeadora argelina. Sí, lo estuvimos hablando. Sí. Que es muy fuerte lo que pasó porque, a ver, vamos a contar qué pasó. Hubo una pelea que duró 45 segundos donde una boxeadora argelina estaba peleando con una italiana, la argelina la muele a paros y en 45 segundos la italiana cae, se retira llorando y dice, es un varón, por eso gana, es injusto lo que está pasando, casi me rompe la cabeza y qué sé yo. Inmediatamente hay una reacción mundial de repudio porque suponen que la boxeadora argelina es trans. Sí, cosa que no era. Es una mujer. Hay una mujer cada 1000 tiene una situación particular por razones genéticas que tienen más testosterona que el resto de las mujeres. Y eso le da una cuestión física totalmente distinta. Suelen ser más fuertes. La mayoría lo trata eso, no es que... pero probablemente entre muchas boxeadoras haya una cantidad de testosterona que el resto de las mujeres no tienen. En este caso era imposible que fuera trans, entre otras razones porque es argelina. En Argelia es un país musulmán donde se fusila a los homosexuales. O sea, y mucho menos podría ser una representante de Argelia, alguien que es una chica que nació con vagina, que le pusieron nombre de mujer, que tenía como pasa con muchos seres humanos, algo que no funcionaba normalmente, no sé si normalmente, como el resto de. Entonces empieza una fiesta de homofobia, de decir, fíjense, las feministas dejan que la mujer se arrodille ante el macho, porque dejan que los travestis participen así. Y todo era mentira. Milei retuitea en este contexto, a ver poluprogres que van a decir de esto, a una cuenta que se llama Pregonero. Yo me metí en esa cuenta a ver qué pensaba la persona que Milei cita, y unos tweets más atrás había dicho, fíjate qué interesante esto, tuiteaba sobre Venezuela, y pone una foto de Pinochet y una foto de Allende, dice, así es como se debe sacar de encima un gobierno comunista. O sea, todos nosotros estamos contra la dictadura de Maduro porque queremos una democracia en Venezuela. Sí. Pero los tipos que retuitean Milei están en contra de Maduro, pero en lugar de Maduro no tendría ningún problema en poner un Pinochet. Uh-huh.
Entonces hay en esa discusión una discusión muy fuerte. Dice, bueno, ¿qué es lo que nos estamos diciendo cuando Maduro no? Todos nosotros decimos, es un dictador, tortura, asesina, no puede ser. Bueno, el otro que dijo lo mismo, solo se resuelve por las armas, es Nicolás Márquez, que es un biógrafo de Milei, que en la biografía cuenta que estuvo nadando en la Quinta de Olivos con él. O sea, hay todo un grupo que no es todos los libertarios, ni toda la coalición de gobierno, pero hay todo un grupo que fue antisemita hasta que Milei empezó a girar hacia el judaísmo. Hay evidencia de que muchos de ellos habían hecho textos antisemitas. La fundación que arma los primeros actos de Laje, Márquez y Milei es una fundación que entre sus profesores tiene Antonio Caponeto, que era el director de la revista Cabildo, que era una revista nazi, que muchas veces ha dicho el problema de este país es la judeocracia, y esta fundación es la fundación que ha auspiciado los actos de... Cuando Milei llega al judaísmo, frena el antisemitismo con eso, pero no la homofobia, no el odio a la democracia, no la reivindicación de las dictaduras. Este sector, que son Laje, Márquez, aparecen en algunos youtubers ahí también, va a hacer un acto el 4 de octubre próximo, o al principio de octubre próximo, todos juntos en el auditorio de Belgrano, que es el primer acto del sector de ultraderecha que rodea a Milei, que yo creo que es un sector que hay que seguir muy fuerte porque Milei tiene un costado que es así, pero es mucho más pragmático, pero me parece que le están marcando la cancha. Es un sector que si vos les preguntás, che, esos 6 tipos que visitaron Astiz, ¿hicieron bien o hicieron mal? No, son héroes. Hicieron lo que hay que hacer. Cuando le preguntan a Milei, dice, yo no hubiera hecho eso. Milei no está ni proponiendo el indulto, y con eso va y viene el tema. Cuando hablan de la dictadura, dice, lean todo. No dicen, aunque vos ves cierta reivindicación, pero no sabes si la reivindicación es porque combate contra el progresismo o porque él la cree. Él juega ahí algo, que a mí no me gusta, pero vos ves un juego de complejidad. Ernesto, ¿cómo fue tu relación con Milei? Fue muy buena. Fue muy buena y yo aspiro que lo siga haciendo, aunque soy escéptico al respecto. Milei, yo lo entrevisté varias veces y fueron entrevistas de exploración mutua que me resultaron muy interesantes para entender su cabeza. Me acuerdo de una larga entrevista sobre los vouchers educativos, sus contradicciones, sus convicciones, el tono en que defiende sus convicciones. Y una vez él me dijo, yo con vos nunca me voy a meter porque lo que yo recuerdo textual es, vos fuiste el único progre que no me trató como un payaso. Después a mí me conmovió porque él en un libro que se llama El Camino del Libertario, que es una biografía muy desordenada. Sus libros tienen cosas claves pero son caóticos, sí. Tienen páginas que son plagiadas, pone cosas de otro, pone cosas en inglés y no sabes por qué está en inglés. O sea, es un despelote. Viste que uno hace un libro y le busca coherencia, ritmo, profundidad, no sé qué, él mete. Es una especie de... ¿cómo se llama? Esas telas que meten cosas de patchwork, le dicen en inglés. Bueno, cuestión es que ¿en qué estado? Entonces en ese libro él le agradece a un montón de periodistas que le dieron espacio, y es un largo parrafón de casi toda una página, y al final el último nombre que aparece es el mío. Y él es sobre el único que le agrega una línea que pone entre paréntesis, es un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, pero pregunta siempre con respeto y profundidad, que es un flor de elogio. Sí. Y muy poco esperable de Milei, o al menos de lo que estamos acostumbrados de Milei. Notable, y después yo he hablado con él, mira, el reportaje donde él habla de la venta de niños fue un reportaje que le hice yo, que se armó un lío bárbaro, porque él había hablado de la venta de órganos y mi hijo mayor, que es muy lector, había leído a Rothbard. Yo nunca había escuchado en ese momento a Rothbard. Me dijo 3 párrafos abajo habla de la venta de niños, el mismo autor. Pero yo se lo pregunto, él no lo niega, se arma el lío que se arma. Y de ahí en más no me dio nunca un reportaje. Y en un momento se lo pedí un año después, estaba enojado. Yo creo que estaba enojado porque yo saqué a gente a hablar mal de él, y bueno, son las reglas, había gente, estaba creciendo, qué sé yo, y fue un intercambio bastante duro. Y después viene la campaña electoral, y antes de la primera vuelta, yo dije algo que coincide con lo que los franceses hicieron después, que es, yo votaría a cualquiera que, no tengo nada que ver con Burrit ni con Massa, pero yo voy a votar a que quede enfrente, porque me parece que hay algo que hay que evitar, que me preocupaba mucho, que es toda esta parte, no él como gestor, no sus ideas económicas, aunque en ese momento sus ideas económicas eran muy preocupantes, que no son estas, eran otras. Entonces yo dije, bueno, el que quede enfrente yo voy a votar, y cuando ganó Massa dije, yo voy a votar a Massa. Entonces ya cierro. Entonces yo le escribí cuando ganó, le dije, che, me alegra que te felicito, sé que ganaste en buena ley, tengo miedo que la choques, pero la verdad que lo que me gustaría es que me demuestres que tenés razón vos.
Y me llamó y charlamos en el hotel como 2 horas con el rabino al lado y fue muy interesante la charla. Después seguimos hablando, los últimos 2 meses yo le dije, te lo quiero llevar para dedicártelo y entregártelo, y no me respondió. Pero la relación siempre fue cordial, incluso diría mucho más amable de él hacia mí que de mí hacia él. Un libro imperdible se llama Milei, una historia del presente, de Ernesto Tenenbaum. Lo vamos a presentar, ¿qué día? El 24 de marzo en la librería Daín. Ahí yo voy a estar. Va a estar Jorge Fernández Díaz, que es un periodista que yo admiro, no lo dije porque me va a sacar cagando, pero yo admiro, es una referencia para mí, Alfredo Zayat y Mario O'Donnell. No podemos estar más en desacuerdo todos los que estamos ahí. No, y te digo una cosa más, volviendo al comienzo de la charla de Mitre. Las media horas de Mitre como conductor, uno tenía que respetar el noticiero que era sagrado. Sí. Lo volví a tener ahora con ese pipi, tengo que apurarme. Gracias, Jorge. No, gracias, y te felicito por el libro y por el éxito que estás teniendo. Bueno, gracias. Son las 13:01, nos vamos.